Hola a todos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta tercera charla de este año, la tercera charla de la Red Nuclear Colombiana. Nuestra charla de hoy se tituló Neutrones como pilar de desarrollo económico en Colombia. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí, acompañándonos el día de hoy. También es un honor contar con nuestros amigos Luis Guarín y Javier Martínez. Luis es ingeniero químico, especialista en aplicaciones de la energía nuclear, la famosísima CEATEN en Argentina. Es magíster y candidato a doctor. También es profesor en el Instituto Balseiro e investigador en el reactor RA6 de la CONEA, que queda en Bariloche, en Argentina. Por su parte, Javier es ingeniero físico de la Universidad Nacional de Medellín, lo mismo que Javier, que es ingeniero, que Luis, que es ingeniero químico. También es especialista en aplicaciones de la energía nuclear y especialista en instrumentación nuclear de la CONEA en Argentina. Javier trabaja en Ezeiza, en Buenos Aires, cerca de Buenos Aires. Las dudas o las preguntas que puedan tener las pueden hacer por el chat de YouTube. Yo voy a estar súper pendiente del chat y al final de la charla estaremos discutiendo un poquito, haciendo las preguntas a nuestros invitados y bueno, también nuestros invitados ya tienen las preguntas que ustedes les hicieron a través del formulario. Entonces, bueno, vamos acá a presentar a nuestros amigos. Hola Javier, hola Luis, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. Hola Daniel, Javier, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Para la Red Nuclear Colombiana es un gusto tenerlos acá. Ustedes, que son nuestros amigos y también parte de la Red Nuclear Colombiana. Y bueno, desde Argentina apoyándonos, ustedes que ya están ahí viviendo toda esta industria nuclear y la parte académica, obviamente. Entonces, es un gusto para nosotros tenerlos aquí. Obviamente son de la casa. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, deleítenos, degústenos con todo ese conocimiento. Bueno, para mí también es un placer estar acá en compañía de Luis y tuya, Daniel, en esta linda oportunidad de mostrarle a nuestro pueblo, a nuestra tierra, las bondades de la industria nuclear. Igualmente es un placer estar con ustedes compartiendo estos espacios y debatiendo temas tan importantes y cruciales que hoy en día juegan un rol importante en problemáticas que que están surgiendo a nivel mundial, como son, por ejemplo, cambio climático, transición energética, industria alimenticia, medicina, entre otros campos de interés que nos ayudan a tener un mejor bienestar. Listo, muchas gracias. Si quieren, empecemos. Cuando quieran. Empezamos. Bueno, ¿qué te parece, Luis, si empezamos con esta charla? Bueno, creo que ya nos han presentado, pero hoy vamos a hablar de una partícula muy especial para la industria nuclear. ¿Cómo lo es? El neutrón. El neutrón, sí. Bueno, acá la idea es resolver algunas y comentar algunas propiedades básicas del neutrón y por el cual se utiliza esta partícula subatómica en una amplia aplicaciones en la industria. Javi, porfa, ¿nos podrías comentar acerca de qué es, dónde se encuentra, en qué consiste, cómo se produce esta partícula subatómica tan importante? No, pues básicamente el neutrón es una partícula subatómica que cotidianamente está en el núcleo de lo que llamamos átomo y es una partícula muy especial, que no tiene carga y está presente en todas las cosas que palpamos y tocamos, ¿sí? Que cómo se producen, pues hay varias formas de producir esta partícula. Más que producirla, es extraerla del núcleo, ¿no? Hay unos procesos naturales, fuentes o elementos que son emisores de neutrones naturales, pero también hay unos elementos que son pesados y que de acuerdo a unas reacciones nucleares, pues se van a producir, ¿no?
No sé si quieras comentar algo más, Luis, acerca del neutrón. Sí, por supuesto. Entonces, una de las preguntas que surgen es cómo se controla este tipo de partículas subatómicas. El control de estas partículas subatómicas se da a través de diferentes materiales estratégicos, materiales que, dadas sus propiedades, tienen cierta afinidad o cierta interacción de interés, como son, por ejemplo, materiales que le reducen la energía al neutrón y otros materiales que lo absorben directamente, es decir, lo sacan del medio para que siga interaccionando con otros materiales. ¿Para qué sirve? El neutrón, dadas sus propiedades físicas, sirve para una amplia variedad de aplicaciones. Esa es la idea y ese es el foco de esta charla y en las cuales nos centraremos en algunas de esas propiedades. Y una pregunta muy recurrente que nos hacen a las personas que trabajamos con energía nuclear y con neutrones es si son peligrosos. No, los neutrones están en la naturaleza, no son ni peligrosos ni beneficiosos. Hay que saberlos manejar, hay que saberlos tratar y siempre con toda la precaución y el cuidado que ellos lo requieren. No, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que cualquier actividad que ejerza el hombre va a tener un riesgo, ¿no? Entonces, lo importante de asumir el riesgo es asumirlo con responsabilidad y siempre pues, salvaguardando la integridad de las personas que trabajan en esta industria. Entonces, cualquier actividad que ejerza el hombre va a ser peligrosa, pero si se hace con responsabilidad y con suma profesionalidad, vamos a sacarle provecho a este pilar que es el neutrón de esta industria tan grande como es la industria nuclear. Totalmente, y en concordancia con eso, de ahí, por ejemplo, que dada su potencial que tiene la ingeniería nuclear y en particular la aplicación de cierto tipo de radiación, en particular el neutrón, la industria nuclear es una de las industrias con más altos niveles, exigencias de seguridad, y los estándares de seguridad de la industria nuclear son de los más altos que hay a nivel global e industrial. Sí, es una industria bastante exigente en cuanto a lo que se le pide, ¿no? Porque no está bien visto que los accidentes sucedan en cualquier industria. Y en la industria nuclear son casi cero, son casi nulos. Bueno, ¿qué te parece, Luis, si hacemos una pequeña presentación de los temas que vamos a abarcar en esta charla? Buenísimo. Entonces, los temas que estaremos abarcando, como les mencionaba anteriormente, son aplicaciones de los neutrones, de algunas otras radiaciones, en temas centrales de nuestra incumbencia y de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, como son la medicina y en particular la rama de la medicina nuclear. Otro tema muy interesante es toda la parte de instrumentación y control en diferentes industrias, en particular en la industria nuclear. Aplicaciones de estos neutrones en la industria en general, ¿sí? Para múltiples utilización. Y por último, un tema que es crucial y que en Colombia se desarrolla mucho por ser un país agricultor, un país con una riqueza de biodiversidad muy grande, que es la agricultura. Entonces, en esta charla nos estaremos centrando en aplicaciones nucleares, en particular en aplicaciones de los neutrones, en estas 4 áreas de interés. Claro, y cabe la pena resaltar que las aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear son muy amplias, el espectro es muy amplio. Y pues acá en esta charla lo que queremos es enfocarnos en cómo se pueden generar y cuáles son las aplicaciones que ya podemos implementar en Colombia, ¿no? Y que se implementan también, sí, que muchas de estas ya están implementadas, sí. Claro, es así. Bueno, ¿qué te parece, Luis, si hablamos un poquito del funcionamiento de un reactor de investigación? Bien, un reactor de investigación es uno de los componentes antropogénicos, es decir, que hecho por el hombre, que permite generar neutrones en exceso. Esos neutrones básicamente parten de una reacción nuclear, es decir, de una modificación de cierto tipo de elementos que tienen la propiedad de
a partir de un neutrón incidente van a multiplicar, eso en cierta forma, multiplicar o generar más neutrones, y esos neutrones son los que vamos a utilizar para las aplicaciones que venimos comentando. Entonces, acá la palabra clave que tenemos que quedarnos es un reactor nuclear utiliza la reacción nuclear, la fisión como la reacción principal. Claro, y fíjense que estamos hablando de un reactor de investigación, o sea, podemos, en la industria nuclear hay dos tipos de reactores que son bien definidos. Uno es el reactor que me va a producir electricidad, entre otras cosas, y el otro reactor es el reactor de investigación. Digamos que en esta charla vamos a enfocarnos muy fuertemente en lo que es un reactor de investigación, ¿sí? Es un reactor que aparte, o sea, a partir de una reacción nuclear como la fisión, me va a generar tanto energía térmica como neutrones. Pero, a ver, hablemos un poquito, Luis, si te parece, de lo que es esa palabra que llamamos fisión nuclear, ¿sí? Esa reacción es fundamental para el funcionamiento de estos sistemas tecnológicos como los que mencionamos anteriormente, los reactores nucleares, que se basan, por ejemplo, en lo que se denomina un átomo físil, que tiene la propiedad de, al absorber un neutrón, este va a generar radiación, en particular neutrones, y adicionalmente energía térmica, ¿sí? Entonces, dependiendo de el interés que tengamos de la utilización de la reacción de fisión, se diseña y se optimizan los sistemas para sus aplicaciones. En particular, cuando queremos utilizar los neutrones, maximizamos su producción minimizando la cantidad de energía térmica asociada a la fisión. Y en el caso de las plantas nucleares que generan energía eléctrica a partir de esta reacción, se trata de minimizar la cantidad de neutrones y maximizar la extracción de energía térmica que se produce de este proceso físico-químico. Claro, aquí es donde podemos notar que el neutrón es el actor principal de los reactores de investigación. Es a partir de del cual se desprenden las diferentes aplicaciones de la energía nuclear, y por eso es tan importante entender dónde están, cómo se generan y cómo los controlamos. Recuerdo las palabras de mi profesor de física de neutrones, que una analogía muy interesante que él decía: un reactor nuclear es como una gran olla de producir neutrones. En palabras poco académicas, coloquiales. Entonces uno podría considerar que ese reactor nuclear del cual vamos a extraer esas partículas de interés es una gran olla, básicamente, una olla donde vamos a fabricar los neutrones que vamos a utilizar. Sí. Claro, básicamente lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de un reactor de investigación, es una fuente de neutrones, la cual o sea, es entender que estamos manejando partículas subatómicas a nuestro beneficio, ¿sí? Y que tenemos la capacidad de controlar una máquina de estas, ¿sí? Tenemos que saber de física, tenemos que saber de ingeniería, tenemos que conocer el comportamiento del neutrón y cómo interacciona con la materia para poderle sacar provecho. Entonces, básicamente, como dice Luis, es una olla que me genera un flujo neutrónico, el cual lo vamos a aplicar a los diferentes beneficios que nos otorga las aplicaciones de la energía nuclear. Y otros dos adjetivos que acompañan, van muy de la mano de la palabra seguridad, es que se controla digamos, a lo que uno desea hacer, y ese control también, esa reacción es sostenible, ¿sí? Es sostenible tanto en diferentes aspectos, no solamente a nivel técnico, tecnológico, sino que también se ha demostrado que es sostenible a nivel económico, que también es una palabra que hoy estaremos abordando, relacionándolo con los neutrones, la palabra económico. Sí. ¿Qué te parece, Luis, si exploramos un poco lo que es un reactor de investigación? Vamos a ver algunas imágenes que, si querés, las vamos comentando. Sí, esta parte que se ve acá es lo que se denomina el núcleo de reactor, que es donde se almacena o donde se deposita, se mantiene estanco el material físil, en particular el uranio 238. Si ustedes alcanzan a ver unas barritas que están ahí, de sección cuadrada, alargadas,
Esos se le llaman elementos reflector, que básicamente vendrían siendo como la pared de la olla. La función de esos elementos es evitar que se fuguen los neutrones de la parte más interior, donde están los elementos combustibles, y que es el volumen donde se van a generar de manera continua las reacciones de fisión y nos van a aumentar la cantidad de neutrones que vamos a producir. Adicionalmente, si se observan los dos tubos que se observa a la izquierda y a la derecha del núcleo del reactor, ¿sí? Eso es lo que se llaman tubos de extracción de neutrones. Básicamente generan un vacío en la pared del reactor para llevar los neutrones a un punto que uno desea. Y esos neutrones los vamos a seleccionar tanto en ángulo como en energía para las aplicaciones que nosotros deseamos hacer. Y parece que ese núcleo estuviera debajo del agua, ¿no? Y no es que parece, es que está debajo del agua, ¿no? Sí, el agua, acá por ejemplo, se observa el núcleo. Este tipo de reactor se le denomina, viene del inglés open pool, que en Argentina, por ejemplo, se le dice pileta abierta, o en Colombia, piscina abierta. Acá vemos un esquema de lo que es el núcleo. Las barras de color naranja son los mecanismos de control de unos elementos que están en la punta de esos mecanismos de control, que son los que nos van a permitir controlar la cantidad de fisiones y por ende la cantidad de neutrones que se están generando en el núcleo. Otro aspecto importante que se va a ver, otro componente importante, son estas gruesas paredes que se denomina blindaje biológico. Estas paredes generalmente se hacen con concreto reforzado. Básicamente tienen un mineral de hierro que permite que no haya radiación a los costados del reactor, y el personal de operación del reactor puede estar sin sobreexponerse a radiación ionizante y que pueda incurrir en una enfermedad no deseada. Y como mencionábamos, el agua juega un papel importantísimo en los reactores nucleares, porque de él depende que se sigan dando las reacciones nucleares, depende remover el calor que se genera de la fisión, y también como blindaje biológico, es decir, permite que personas estén encima del reactor sin que eso implique un riesgo para la salud, que es lo que, por ejemplo, Javier y yo hacemos en nuestro día a día o gran parte de nuestra cotidianidad. Hace parte de nuestras tareas diarias en el trabajo. Claro, parece que fuera difícil manejar un reactor, ¿no? Porque tenemos que controlar la población de neutrones, tenemos que estar midiendo la radiación que emite, tenemos que estar salvaguardando la integridad física de las personas. O sea, hay un montón de cosas que hay alrededor de esta industria del manejo de un reactor que es bastante interesante. ¿Sí? Todo esto, un reactor se controla de lo que se conoce como una sala de operaciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra imagen donde se ve el mismo núcleo desde la parte superior, y ahí se ven diferentes como caños que entran y salen de lo que sería el reactor. Algunos son referentes a la instrumentación, y otros son a las diferentes aplicaciones que se pueden hacer in situ, ¿no? Sí. Bueno, y la pregunta que surge es, ¿y este tipo de reactores dónde se puede encontrar? Este tipo de reactores, ¿dónde? En Latinoamérica hay muchos, obviamente aquí en Argentina, pero le tenemos una noticia a nuestra querida gente colombiana, y es que nosotros tenemos un reactor de investigación. Sí, en particular este reactor ha estado en Colombia, en pleno centro de Bogotá, desde 1965, operando de forma segura, ¿sí? Y este reactor, este dispositivo ha permitido contribuir significativamente al desarrollo científico y tecnológico en el aspecto nuclear, en el área nuclear en nuestro país. Entonces, se tiene expertise en el manejo de este tipo de radiaciones, ¿sí? Este reactor, como su nombre lo indica, se denomina el reactor IAN R1, ¿sí? Entonces, es un reactor de tecnología tipo TRIGA, que viene asociado a la empresa que lo construyó, que es una parte importante de la General Atomic, y otras características importantes de este reactor, que es extremadamente seguro.
extremadamente seguro, ¿sí? Este reactor está diseñado para soportar condiciones de operación adversa, que están muy lejos de lo que se ha hecho durante los casi 50 años de operación que lleva este reactor. Y lo interesante de este reactor es que ya está, ya lo tenemos, y que una de las cosas que vamos a presentar acá en esta charlita es cómo lo podemos aprovechar al máximo, ¿sí? ¿Cómo podemos sacarle provecho y cómo podemos proyectarnos a partir de ese reactor para que la industria nacional crezca? Bueno, ¿qué te parece, Luis, si hablamos un poquito de la instrumentación nuclear? Sí, cuéntanos brevemente cuál es el campo de acción y cómo el desarrollo, por ejemplo, las aplicaciones de reactores de investigación y de neutrones en la instrumentación nuclear pueden contribuir al desarrollo económico de un país como Colombia. Claro que sí, Luis. Fíjate que lo más importante de un reactor nuclear es que produzca neutrones. Y como necesitamos que produzca neutrones, tenemos la necesidad de controlar esos neutrones, es decir, poder detectarlos. Entonces, dentro del eslabón de lo que es el mundo de la instrumentación nuclear, el principal objetivo es desarrollar un sistema de instrumentación nuclear que me permita determinar en cada momento de la operación de un reactor la cantidad de neutrones disponibles que yo tengo, ¿sí? Entonces, eso está íntimamente ligado con el sistema de protección del reactor, porque como advertimos al inicio de esta charla, la industria nuclear es una de las industrias más seguras y los reactores están hechos principalmente para que sean seguros. Y como son reactores o instalaciones seguras, todo circula en este fin, hacia este fin. Entonces, yo tengo que generar la detección del neutrón, ¿sí? Pero yo tengo un problema muy grave para detectar el neutrón. El neutrón es una partícula neutra, no es una partícula cargada como lo es el electrón o el protón. Y se es difícil detectar algo que no está cargado, pero es posible hacerlo, ¿sí? En la figura se ve claramente, el efecto Cherenkov, que es el producto de un reactor que está encendido, que está a plena potencia, y en la otra imagen tenemos una sala de operación bastante sencilla, pero que muestra que aunque sea sencillo el reactor, su control es algo complejo. Te voy a mostrar, Luis, algunos detectores de neutrones. No voy a entrar en detalle, simplemente voy a comentar que una de las principales características que tiene un detector de neutrones es que hace uso de una reacción nuclear para posteriormente detectar el neutrón, ¿sí? Son tubos que generalmente tienen un gas, en este ejemplo tiene helio 3, el cual al interactuar con el neutrón me genera una reacción nuclear, la cual me ioniza el helio 3 y se produce una corriente en el electrodo central. Básicamente, así es como funcionan todos los detectores de neutrones, o la gran mayoría, por lo menos los gaseosos. La particularidad de todos estos detectores es que uno pensaría que es descabellado en Latinoamérica pensar que se pueden hacer, ¿sí? Uno siempre dice, no, esta industria es una industria que solamente la pueden hacer países súper desarrollados. Y no es tan así. Siempre desde que se tengan las ganas, desde que se tenga la voluntad y desde que se tenga la inversión, se pueden desarrollar este tipo de tecnologías que con el surgimiento de la industria nuclear a nivel mundial es un mercado, es una oportunidad de negocio para los países que estamos creciendo tecnológicamente. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una cámara de ionización proporcional con boro. Es la misma historia, ¿sí? Es un detector que utiliza una reacción nuclear para estimar la cantidad de neutrones que hay en el medio. Una característica importante de estos detectores que les estoy presentando es que son detectores que tienen que estar a cierta distancia del núcleo, porque el flujo neutrónico en un reactor es tan grande que puede dañar la performance de este tipo de detectores. Entonces, lo que se hace es ponerlos en lugares estratégicos donde se puede inferir la cantidad de flujo neutrónico que está operando el reactor de investigación. Aquí les presento una imagen. Este es un detector de los que se fabrican aquí en Argentina. Como pueden ver,
es algo que es relativamente sencillo de hacer, pero que el solo hecho de pensar en hacer detectores implica una generación de empresa, implica una generación de industria, donde se mezclan muchas actividades interdisciplinarias que aportan su granito de arena para el desarrollo de esta industria. Este también es otro ejemplo, una cámara de fisión que funciona de la misma forma. ¿Vos sabes, Luis, más o menos del orden en cuánto puede llegar a costar un detector de estas características, de un detector de neutrones? Sí, un detector de neutrones de estas características, por ejemplo, los que tienen helio 3, lo que denominan helio 3, está del orden de entre 10.000 y 15.000 dólares un solo dispositivo, ¿sí? Son dispositivos de gran valor agregado y para una industria que está creciendo en constante crecimiento. Los otros detectores, por ejemplo, que se le denomina trifluoruro de boro, están entre 2.000 y 5.000 dólares un solo dispositivo, y detectores que se utilizan para el control de las centrales nucleares, es decir, de esos reactores que se utilizan para producir energía eléctrica, pueden llegar incluso hasta del orden de 100.000 dólares, ¿sí? Es así. Y algo que es importante, y es que estos detectores son muy difíciles de calificar, porque para poder calificar un detector de estos se tiene que contar con un reactor de investigación. Es decir, que por más de que Colombia no fabrique detectores, puede utilizar su reactor en un futuro, una posible utilización de este detector para calificar detectores que otro país no pueda calificar, ya sea porque tiene muchos detectores por calificar y se puede prestar ese servicio. A continuación, les voy a presentar un detector que es una maravilla, un detector que soporta grandes flujos neutrónicos y que puede medir el flujo neutrónico muy cerca del núcleo. Y son los detectores autoenergizados, que lo que utiliza es una reacción nuclear como todos, algunos utilizan rodio, otros utilizan vanadio, y lo que hace es, mediante una reacción secundaria, se emite una partícula beta, y esa partícula beta menos es la que me permite cuantificar la cantidad de neutrones que hay en el lugar donde está el detector. Estos detectores son ampliamente utilizados en los reactores de investigación y recientemente se empezaron a utilizar en reactores de potencia. ¿Por qué? Porque me permite evaluar cómo se comporta el flujo en diferentes partes del reactor, ¿sí? Que es algo súper estratégico. En los reactores de potencia se utiliza ampliamente para evaluar el nivel de quemado de los elementos combustibles. En un reactor de investigación se utiliza para saber cuánto es el flujo en diferentes posiciones de las diferentes aplicaciones que están en el núcleo. Entonces es un aliado importantísimo. Y como nos anticipaba Luis, este tipo de detectores en el mercado ronda entre 100 y 125.000 dólares por cada detector que se hace. Y es una industria que está creciendo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, la demanda de ciertos productos que salen o que son el resultado de la implementación de un reactor de investigación es un mercado que está creciendo exponencialmente. Esto va aparejado también con el resurgimiento de la energía nuclear como respuesta a problemas mundiales como es el cambio climático. Entonces, de allí la necesidad de tener instrumentación muy bien calificada, lo cual se hace en reactores como el que tenemos en Colombia, para cubrir esa demanda creciente. Claro, y uno de los valores agregados de la industria nuclear es el personal, ¿sí? Porque la persona que se califica y que se entrena en esto tiene un valor en el mercado muy importante porque cada vez se está necesitando más gente especializada en esta área. Y claro, nosotros necesitamos tener gente que sepa manejar el reactor y que sepa sacarle el jugo en las diferentes aplicaciones. Entonces es súper necesario la parte académica, la parte de formación. De talento humano, sí. Bueno, Luis, pues fíjate que cuando uno tiene un reactor, ¿sí? Uno lo aprende, ¿no? Pero hay diferentes etapas del reactor en las cuales el comportamiento del flujo neutrónico es diferente, ¿no?
Entonces, existen dos etapas bastante definidas cuando uno arranca o prende el reactor, y es una etapa bien definida que es la etapa de arranque, ¿sí? Apenas cuando yo enciendo mi reactor, el reactor apenas como que va emitiendo, el flujo neutrónico va a ir muy pequeño, y el flujo neutrónico va muy de la mano de la potencia del reactor. Entonces, en las diferentes etapas que yo voy aumentando el flujo neutrónico, existen diferentes sistemas de protección y de instrumentación que me permiten controlar el reactor, ya sea en arranque como en operación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa donde yo esté parado, si hay algún problema de seguridad, el reactor se apaga solo. Esa es la misión del sistema de instrumentación nuclear y el sistema de protección del reactor. Que si Colombia está en capacidades de desarrollar un sistema de instrumentación nuclear y un sistema de protección radiológica, pues digamos que los profesionales están, porque se necesitan ingenieros electrónicos, ingenieros nucleares y bueno, algunas otras disciplinas que aporten. Lo que nos falta es el escenario tiene que estar para poder desarrollarlo. Bueno, Luis, ¿qué te parece si hablamos un poquito de los neutrones en la industria? En la industria colombiana. Son muchas las aplicaciones que tienen los neutrones y que se dan hoy en día en la industria colombiana. Para mencionar algunas de ellas, por ejemplo, que están más relacionadas con nuestro día a día, es la medicina nuclear. La medicina nuclear, que utiliza elementos radiactivos producidos, muchos de ellos, en reactores nucleares para el diagnóstico y tratamiento de cáncer, como son, por ejemplo, el tecnesio 99 y el yodo 133, ¿sí? Este último que se utiliza para diagnóstico y tratamiento de tiroides, y el otro para el tecnesio 99 que se utiliza para diagnóstico de cáncer. Por ejemplo, en la industria del petróleo se utiliza radiación ionizante, el elemento que se produce en reactores de investigación, para hacer el perfilaje y el registro del reactor. Es decir, para saber cómo va cambiando, cuáles son los tipos de rocas, cómo cambian a lo largo de un yacimiento de petróleo. Y eso va a permitir diseñar de la mejor manera un sistema de perforación. Y otra aplicación muy interesante que se da en Colombia es el estudio de fuentes hídricas. Sabemos que Colombia tiene una riqueza hídrica muy grande y tenemos que conservar y cuidar esos yacimientos de agua, en particular los yacimientos de agua dulce, que son fácilmente, se implementan fácilmente para sistemas de tratamiento de potabilización. Entonces, esa industria también utiliza productos que vienen generados de la aplicación de neutrones, como son trazadores radioactivos para saber las cuencas, cómo se distribuye el agua en el subsuelo, por ejemplo. Esas son algunas, todas estas que están acá mencionadas en esta tabla son aplicaciones de neutrones y de energía nuclear que se dan hoy en día en Colombia, ¿sí? Que si esto se potencia, puede llegar a ser una componente importante de la economía de nuestro país. Algo muy interesante de las aplicaciones más relevantes en nuestro país es la medicina nuclear. Es la producción de radionucleidos, en particular de radiofármacos que provienen de otros países. Colombia todavía no tiene la posibilidad de producir algunos radioisótopos, quizás los más importantes, para cubrir la demanda nacional. Y es una oportunidad muy grande de negocio que, lastimosamente, dada la creciente cantidad de personas que tienen cáncer, requieren de tratamientos muy efectivos y eficaces, tanto para su diagnóstico como su tratamiento, como son lo que se pueden lograr con material radioactivo. Fíjate que esta imagen, esta gráfica que estamos viendo ahí en el fondo, es una foto actual. Actualmente hay una industria que viene ya establecida y que es impulsada por los neutrones, ¿sí? Como podemos ver, en Colombia la medicina nuclear es la industria más grande licenciada al día de hoy. Entonces, que Colombia tiene ya una industria nuclear, la tiene, ¿sí? Que es un mensaje que nos está dando la industria,
que quiere estar presente, que existen aplicaciones que se pueden hacer y que el uso inteligente de un reactor como un reactor de investigación como el que ya tenemos puede impulsar la industria a unos límites que ustedes no se pueden imaginar. ¿Qué te parece, Luis? Javi, permíteme, aquí hay una industria que no mencionamos, pero que es la de generación de energía eléctrica. Claro, claro que sí. Que básicamente contribuiría a bajar, digamos, a la parte de mitigación de cambio climático, dado que la producción de energía eléctrica de origen nuclear en todo su ciclo de vida es de las industrias que menos genera gases de efecto invernadero, junto, por ejemplo, con la hidroeléctrica. Entonces, este tipo de tecnologías tienen la particularidad que puede generar energía eléctrica independiente de las condiciones climáticas externas. Es decir, si hay escasez, si hay una sequía muy grande, si hay mucha lluvia, si hay nieve, si hay mucho sol, independiente de esas condiciones climáticas, se puede generar una energía que se le denomina base porque te va a aportar siempre de forma constante una energía dada, ¿sí? Sí, hay un parámetro muy importante en la generación de energía que es el factor de disponibilidad. La industria nuclear tiene el más alto factor de disponibilidad en comparación con las demás generadoras de energía eléctrica. Y es una oportunidad también para diversificar la canasta energética que es estratégico para cualquier país en vía de desarrollo, ¿no? ¿Qué te parece, Luis, si comentamos un ejemplo regional de cómo la implementación de un reactor de investigación impulsó la energía, la industria en un país? ¿Te parece? Sí, por supuesto. Bueno, el caso de nuestra región, el caso por excelencia acá es Argentina, que básicamente con el desarrollo de la industria acarreó el desarrollo y el surgimiento de empresas base tecnológica muy interesante. ¿Podrías comentarnos un poquito al respecto, Javier? Claro que sí. Argentina hace ya una década larguita empezó con un proyecto que es de interés nacional, que es la construcción de un reactor de investigación multipropósito. ¿Sí? Es un reactor de investigación que tiene casi todas las aplicaciones que se pueden tener en un reactor de investigación. La inversión inicial fue de 370 millones de dólares, ¿sí? Que esta inversión, según las proyecciones, se puede recuperar en 1 o en 2 años. Es decir, que lo que genera un reactor de investigación económicamente es muy grande. Y lo lindo de esta inversión es que al día de hoy se han vinculado 80 empresas, algunas que ya estaban y otras que surgieron de la industria o del planteamiento de este proyecto. Entre las más famosas está la fábrica Conuar, que es una empresa que provee los elementos combustibles a todas las centrales nucleares de Argentina y que a futuro va a empezar a proveer elementos combustibles a Canadá. Tenemos una empresa como INVAP. INVAP es una empresa que nació de la Comisión Nacional de Energía Atómica y que hoy es famosa internacionalmente porque es la que exporta reactores de investigación al mundo. Es decir, que si nosotros queremos comprar un reactor, podemos golpear la puerta de INVAP y ellos con mucho gusto nos lo cotizan. Hay algo muy importante en la industria nuclear y es que se necesitan nuevos materiales. ¿Por qué? Porque el neutrón no es fácil de manejar. Entonces se necesitan elementos, materiales que no se me activen con los neutrones, que sean fuertes ante el desgaste por radiación. Entonces se creó una empresa que es especialista en aleaciones, es la Fábrica de Aleaciones Especiales, FAE. También hay un polo tecnológico en Constituyentes que es el encargado de vender cosas que hace CONEA que son estratégicas para la industria. También hay mucha investigación alrededor. Está la fábrica de Oxitec, que es la que se encarga de generar el uranio en pellets para los elementos combustibles. Está la empresa de agua pesada. Y yo creo que lo más importante de esto, y creo que aquí con Luis estamos muy de acuerdo con esto, es que
Esto es la industria, pero la industria sin una formación académica le faltaría una pata, ¿sí? Sí, Entonces, no sé si quieras hablarnos un poco de los institutos que están alrededor de la sí. industria nuclear. Una de las claves del éxito del desarrollo de la industria nuclear a lo largo de 70 años que ha tenido Argentina ha sido la formación de talento humano especializado, ¿no? Y siempre ha garantizado el acceso de cualquier persona, ¿sí? Después que tenga la convicción, las capacidades cognitivas, la disciplina y la constancia para su formación especializada. Entonces, a través de sus institutos, como el Instituto Sábato, el Instituto Balseiro y el Instituto Dan Benison, han formado, una de las cosas que tienen en particular es que estos son institutos públicos, gratuitos, donde se les suministra o por lo menos se les ayuda con los gastos básicos a los estudiantes para que tengan dedicación exclusiva a su formación. Y estos institutos, muchas de estas empresas que mencionaba Javier, han salido de las charlas de café o las charlas entre amigos de estos institutos, ¿sí? Un ejemplo de ello es Simbab, ¿sí? Que nace como una charla de cuarto en el Instituto Balseiro. Entonces, es fundamental la formación de talento humano, ¿sí? Altamente especializado para el desarrollo de una industria, ¿sí? Eso es una de las claves que consideramos que ha sido vital y fundamental para que Argentina, después de 70 años, sea hoy en día pionero a nivel mundial en la industria nuclear. Y algo que es muy interesante de los institutos es que se especializan, ¿sí? Por ejemplo, el Instituto Sábato se especializa en materiales. El Instituto Balseiro se especializa en ingenieros nucleares y la física nuclear. Y el Instituto Dan Benison se especializa en las aplicaciones potenciales de la implementación de los reactores. Entonces son institutos especializados, ¿sí? Que ofrecen una amplia cantidad de cursos, tanto a nivel de progrado como a nivel de posgrado, ¿sí? Bueno, creo que esto nos da un fuerte pantallazo de lo próspero que es la industria nuclear, porque jalona la industria, como que los hace partícipes para el desarrollo en la industria. Aquí algo lindo, que las empresas que nacen no solamente se dedican a lo nuclear cuando se generan. Un ejemplo es INVAP. INVAP al día de hoy hace satélites, al día de hoy hace radares, al día de hoy participa en proyectos de desarrollo de detectores para revisar el cosmos, ¿sí? Es decir, que no solamente se genera una empresa especializada en lo nuclear, sino que también se abren otras ventanas de oportunidad y el espectro se aumenta. ¿Qué te parece, Luis, si hablamos un poco de la producción de radioisótopos? Sí, esta es una de las aplicaciones insignia de los neutrones, puesto que con los radioisótopos tienen también múltiples aplicaciones en diferentes industrias. El caso más relevante y más notorio es la medicina, ¿no? Tener una herramienta que sea tan sofisticada para la detección y tratamiento de neutrones es fabuloso. No hay cosa más agradable que saber que una persona que uno estima, que uno quiere, haya superado un cáncer, que es una situación muy complicada para toda persona, para su familia, para las personas que lo rodean. Y con los neutrones contribuye al bienestar de esas personas y de esa comunidad. Pero también detrás de ello, o en conjunto con ello, también hay un desarrollo económico por la producción y el suministro de ese radiofármaco y toda la instalación y todo lo que se requiere para llegar a producir esos radioisótopos, que también jalona muchísimo la industria, y no solamente la industria nuclear se va beneficiada, sino un montón de industrias aledañas, como por ejemplo la industria civil, con la construcción de las instalaciones para implementar un reactor nuclear. Claro, y ahí vale la pena resaltar que Argentina cuenta actualmente con el RA3, que es el responsable de producir los radiofármacos que necesita el día de hoy Argentina. Más o menos se estima que la producción del RA3 semanal es de 200 curios para generadores de molibdeno 99, ¿sí?
y que con la construcción del RA10, Argentina va a poder cubrir gran parte de la demanda mundial de molibdeno, ¿sí? Entonces hay una ventana de oportunidad para pues, sacarle provecho a un reactor en cuanto a la venta de radioisótopos. Es un mercado bastante importante tanto a nivel mundial como a nivel regional, ¿sí? Actualmente Colombia importa sus radiofármacos de Europa y de África. Tiene un reactor de Sudáfrica y otro de Bélgica. También es una linda oportunidad para golpear esta parte del mundo, ¿no? De Argentina. Sí, una de las cosas importantes que podemos hacer con nuestro reactor IAN, que dadas sus características constructivas y de diseño original, no puede generar estos isótopos relevantes para aplicaciones en medicina, sí nos permite formar el talento humano necesario para operar, manejar y posteriormente gestionar su desmantelamiento, reactores nucleares que sí lo pueden hacer. Entonces, nuestro reactor IA juega un papel fundamental en la formación de talento humano que se requiere para, llegado el momento, construir o en dado caso o un camino un poco más eficiente y más rápido, comprar un reactor que se dé una transferencia de conocimiento, pero que talento humano colombiano pueda operarlo quizás en los primeros años, no sea todo el plantel colombiano, pero en un periodo a mediano plazo sí, sí lo sea. Entonces, ahí el papel de una instalación como el reactor IAN juega un papel crucial, ¿sí? Entonces, adicional a eso, todo el manejo de radioisótopos que se podrían llegar ahí también tienen una aplicación y tienen una demanda a nivel industrial, que es un mercado que también está insatisfecho y se puede llegar a cubrir. Claro, hay pocos reactores de investigación que producen radioisótopos en el mundo, son contados con los dedos de la mano. Y el mercado anual de radioisótopos anualmente es de cerca de $300 millones, ¿sí? Entonces es una industria, un mercado muy potencial que con una inversión bastante, pero fíjense que para hacer un reactor de investigación se necesita más o menos alrededor de $300 millones y que es una inversión que se recupera a corto plazo. ¿Te parece si vamos con otra aplicación, que son el dopaje de silicio? Sí, esta aplicación últimamente ha tomado muchísima relevancia, dado que este tipo de elementos que se utilizan como semiconductores de alta potencia contribuyen, por ejemplo, son materiales estratégicos para un tema que es de vital importancia hoy en día, que es la transición energética, ¿sí? Entonces, este tipo de materiales se pueden utilizar, por ejemplo, en autos eléctricos o en otros sistemas que requieran electrónica de alta potencia. Una de las formas más eficientes para que quede distribuido lo que se llama la impureza del semiconductor es a través de métodos nucleares, puesto que los neutrones van a interaccionar con todas las partes, con todo el volumen activo de este lingote de silicio y va a generar impurezas que van a contribuir a un correcto funcionamiento de este material como semiconductor. Esta industria también está en constante crecimiento y casi que todos los reactores que producen silicio en el mundo ya tienen su producción casi que vendida. Entonces, entrar a cubrir esa demanda también es una oportunidad de negocio importante para Colombia. De ahí, por ejemplo, que otra vez, nuevamente, un reactor como el reactor IAN, aunque no puede producir este tipo de elementos, sí nos va a permitir desarrollar la tecnología, el know-how y la experiencia que se requiere para que cuando se llegue un reactor que sí lo pueda hacer, en Colombia existan las personas formadas y especializadas para hacerlo. Claro, la ventaja de tener un reactor como el que tiene Colombia es que desde ya se puede convertir en un reactor escuela para formar esa camada de profesionales que a futuro podrían eventualmente operar un reactor multipropósito. Una cosa muy importante de esta aplicación es que la demanda actual es de 400 toneladas por año, que es la demanda actual del silicio. Y un país como Argentina, con el RA10, sin que esté en funcionamiento, ya tiene
vendida la producción a 10 años del dopaje de silicio. Lo que va a ocurrir en Argentina, las proyecciones nos dicen que Argentina va a poder producir 80 toneladas en lingotes de silicio dopado. Es un mercado bastante interesante y que permite, después de hacer una inversión en un reactor de investigación, recobrar rápidamente esa inversión. Bueno, algo que nos dicen acá del chat, la red nuclear, el que nos invitó a esta charla, es que Colombia tiene una demanda de desabastecimiento de radiofármacos. Que estos radiofármacos, bueno, independiente del dinero, que es importante, la labor social de esto, de tratar personas, de tener una sociedad sana, es importante para el desarrollo de cualquier industria. Entonces, este tipo de tecnologías permite implementar terapias muy eficaces contra el cáncer. Entonces, en ese sentido, además de la parte económica, la labor social de sistemas tecnológicos de este tipo es fundamental, es muy importante para una sociedad. Claro que sí. Una de las cosas que, como ya hemos venido hablando a lo largo de esta charla, que es fundamental, es la educación y el entrenamiento. Desde ese punto de vista, nosotros contamos con un reactor que ya lo tenemos y que va a jugar un papel importantísimo en el crecimiento industrial de la nación si lo usamos como reactor escuela y como semillero de las diferentes empresas que eventualmente se puedan generar en Colombia. Luis y yo contamos con la fortuna de poder desarrollar nuestra carrera profesional al lado de reactores, Luis con el RA6, en mi caso con el RA3 y otros reactores que están aquí en Buenos Aires, pero ha sido crucial poder estar en una central, en un reactor de investigación y ver cómo es el día a día y cómo es que se opera un reactor de investigación. No sé si nos quieras comentar algo de tu experiencia con el RA6. Una de las grandes ventajas que tienen este tipo de sistemas, y en particular nuestro querido Ian, el reactor que está en Colombia, en el centro de Bogotá, es su versatilidad, ¿sí? Y el diseño constructivo que tiene una seguridad intrínseca, el cual permite los estudiantes bajo supervisión cambiar las condiciones de operación de ese reactor. Y no solamente eso, cumpliendo con los estándares de seguridad, manipular y generar diferentes prototipos de dispositivos, de tecnologías a probar, de nuevos detectores, de nuevos sistemas de colimación, de nuevos sistemas de selección de neutrones, que quizás en una central, dada su objetivo, cuesta un poco más. Entonces, contar con un reactor como el que tenemos en Colombia y que lo podamos utilizar ampliamente a demanda es fundamental. Es fundamental para el desarrollo, para ir preparando y abonando el terreno para cuando llegue o tenga la oportunidad, se den las condiciones de, ya sea de adquirir una central nuclear de última generación o un reactor de producción e investigación, como es el caso del que está en Australia, o como el RA10, o como el que pronto tendrá Brasil. Es de vital importancia la educación en esta industria, ¿sí? Porque digamos que es la semilla que va a poder expandir todas las diferentes aplicaciones. Y hay algo que es importante que entendamos, y es que la industria nuclear es una de las industrias más complejas que se pueda emprender. Y es muy sofisticada, y es una industria que en sí lo que pretende es, desde la minería hasta la deposición final, salvaguardar todas las etapas del uso de la energía nuclear. Ofrece un espectro grandísimo y para un país es de vital importancia acercarse a esta industria porque va a ser un aliado en el crecimiento del país. No sé si quieres agregar algo más y yo creo que con esta última diapositiva podemos dar campo a las preguntas que puedan surgir de esto. Sí, yo creo que hasta acá está bien. Podemos pasar las preguntas que nos hicieron las personas que se inscribieron y las que puedan surgir por el chat.
Listo, bien, muchas gracias. Por acá tenemos unas preguntitas. Bueno, tenemos una pregunta de nuestro amiguísimo David Galeano de la Red Nuclear también. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos para desarrollar industria e instrumentación nuclear en Colombia para venderle al mundo? ¿Ustedes qué podrían decir? Claro, lo que necesitamos generar es con nuestro reactor de investigación, convertirlo en un reactor escuela, promover grupos de investigación que estudien al detalle cómo es la interacción de los neutrones con la materia y de una forma interdisciplinar empezar a formar proyectos para elaboración de diferentes dispositivos que usando alguna reacción nuclear que podamos implementar, empezar a experimentar. ¿Sí? Y una ventaja que tiene Colombia es que tenemos un reactor ya en el cual podemos caracterizar esa instrumentación que podamos generar. ¿Sí? Y también seamos conscientes de que en nuestro mercado laboral existen ingenieros muy preparados, ingenieros electrónicos, ingenieros en sistemas, ingenieros físicos, ingenieros químicos. Tenemos un staff de ingeniería que nos va a permitir, sabiéndolos guiar, abrir una industria en el ámbito de la instrumentación nuclear. Es muy factible y el ejemplo más claro lo tenemos aquí en Argentina. Argentina tiene toda la producción desde que se genera el detector hasta que la señal que genera el detector llega a sala de comando para operar un reactor. Sí. Excelente. Otra preguntita por acá, y que tiene que ver con la nucleoelectricidad. Dice, una pregunta, no quisiera adelantar a su ponencia, pero sí ven posible, ya sea por fondos públicos o privados, la implementación de energía nuclear para las necesidades eléctricas. ¿Ustedes qué opinan? Totalmente, sí, es posible y dado las condiciones mundiales y nacionales, por ejemplo, ahora que vivimos una sequía muy grande en Colombia, contar con sistemas que nos permitan tener un suministro de energía constante, confiable, es fundamental para la industria. Entonces, la energía nuclear que se utiliza para producir energía eléctrica cumple con estas condiciones. Entonces, es una cuestión de también decisión generalmente del Estado, implementar políticas y deseo de querer incurrir en este tipo de tecnologías. En general, históricamente se ha visto que la implementación de tecnologías para producir energía eléctrica a partir de la energía nuclear es con fines públicos, dado que la inversión es considerable. Pero se han visto casos de inversiones mixtas que ayudan a acelerar un poco la adquisición de ese tipo de tecnologías. Claro, yo podría aportar que es una necesidad a gritos actualmente en los diferentes países del mundo porque hay una realidad y es el cambio climático y la energía nuclear definitivamente va a jugar un papel muy importante en los próximos años. Y además esta implementación de energía ayuda a la diversificación de la generación eléctrica, que es una parte muy importante y estratégica en un país. Uno no puede depender de una fuente de generación porque en cualquier momento puede pasar algo, puede pasar una sequía y el país va a quedar desabastecido eléctricamente. Entonces es una necesidad que tarde o temprano se tiene que hacer y ya sea del sector público o privado se va a dar, estoy totalmente seguro. Sí, lo que sí, por ejemplo, desde la academia, desde la industria y desde el Estado, hay que ir abonando el terreno, ¿sí? Claro. Desde el Estado, por ejemplo, ir mejorando y construyendo cada vez un marco regulatorio más robusto, una autoridad regulatoria lo más independiente posible y sólida, con profesionales altamente capacitados de la industria que vayan mostrando su interés en la adquisición de este tipo de tecnología y desde la academia ir generando las carreras, ya sea a nivel de pregrado y de posgrado, para ir formando el talento humano que se requiere para manejar este tipo de tecnologías. Adicionalmente a las aplicaciones de las centrales nucleares para generación de energía eléctrica, hay una industria en Colombia que está establecida que requiere, por ejemplo, mucha energía térmica. Y con sistemas como centrales que permitan la cogeneración,
eso va a ayudar a que permita el ingreso de tecnologías como son las centrales a Colombia. Yo ahí meto un poquito la cucharada, y es que en los planes de la UME, de la Unidad de Planeación Minero-Energética, ya está en algunos escenarios para 2038 tener pequeños reactores modulares, los SMRs. Entonces ya están ahí en los planes del gobierno a futuro, de acá a 2038, en diversos escenarios, la nucleoelectricidad. Listo, entonces ahí vamos con eso. Ahí vamos. Gracias. Acá hay otra pregunta chévere también, que tal vez desde la experiencia de ustedes nos puedan contar un poquito. Y es, sí, ¿cómo puedo acceder a becas o qué becas existen tanto en Argentina como en el mundo? Bueno, justo ahora están abiertas las inscripciones para la carrera de especialización en aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear acá en el Instituto Balseiro, la famosa CEATEN, ¿sí? Esa carrera es una carrera que te da un panorama amplio de todas las aplicaciones de la energía nuclear, y la idea es que profesionales de diferentes ramas de la ingeniería, física, química, biología, geología, se vinculen a la industria nuclear. Si la persona quiere seguir especializándose, va a tener base suficiente para empezar, por ejemplo, una carrera de posgrado más detallada, como una maestría o un doctorado en ingeniería nuclear. En el Dan Benison, por ejemplo, también hay diferentes especializaciones, y en el Sábato también. Actualmente también, por el Organismo Internacional de Energía Atómica, para mujeres que tienen formación en ingeniería, física, química, también hay una beca que creo que está abierta hasta el 30 de septiembre, sí, que se llama Marie Curie, que también brinda acceso, brinda apoyo económico para acceder a formación de posgrado en ingeniería nuclear. Y hay muchas universidades en el mundo que brindan becas para hacer doctorados en esta área de la ingeniería. Claro. Otra cosa que se va a implementar en el futuro y que es el producto de una reciente visita que se tuvo aquí de una delegación colombiana aquí en Argentina, y es que se va a buscar desde la Cancillería Argentina como presentar un calendario para que la gente se presente a las diferentes becas que son promocionadas desde los diferentes institutos que tiene asociado la CONEA. Entonces, a futuro va a haber un calendario en el cual los interesados pueden ir y mirar la carrera que sea de su agrado y el momento en el cual se debe presentar. En este momento, como bien lo dice Luis, es el momento más oportuno para enviar los papeles y presentarse a la beca de la CEATEN, que digamos que fue la beca que Luis y yo nos atrajo aquí a la Argentina y la que no nos ha dejado ir. Bueno, hay unas preguntas también que estaban los inscritos. Están planteadas en el formulario, no sé si quieran responder alguna. Por acá hay una última de Carlos Vega, una última preguntita acá, y si usted responde rápidamente a las otras, les voy a mostrar de Carlos Vega, que nos habla también de otras aplicaciones muy interesantes. Entonces dice, un reactor, además de generar electricidad, puede desalinizar agua de mar y hacerla potable. Además, se puede producir hidrógeno como combustible. ¿Sería viable un reactor en zonas como La Guajira? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenos. Totalmente, sí. Y no solamente eso, también podría contribuir, o sea, esas cosas, combinando agua potable a partir de agua de mar, energía eléctrica e hidrógeno, por ejemplo, en un lugar como La Guajira, que tiene grandes extensiones, se podrían desarrollar industria como es la agricultura hidropónica. Entonces, aprovechar esas regiones que son desoladas para desarrollar una industria alimenticia. Entonces, es muy viable, es muy viable. Volvemos al inicio, ¿no? Tiene que converger. Hay tres actores importantes. Primero, el Estado, que muestra interés y que también contribuya al desarrollo de un marco robusto y apoyar la implementación de este tipo de tecnologías en el país. La industria, que diga, yo quiero hacer esto, yo quiero implementar este tipo de tecnologías, y la academia. Esos tres actores, si se unen, se puede lograr y pueden hacer muy viable un proyecto como el que menciona Carlos, que básicamente es un proyecto que el concepto amplio sería cogeneración. Claro, y algo muy importante de los reactores nucleares es que
como son pensados y como son construidos, prácticamente pueden ser construidos en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Y pueden aportar tanto a la cadena productiva del lugar donde se instalen, ayudando, como bien dijo Luis, a la cogeneración, dependiendo de a qué se pueda asociar. Entonces es un proyecto bastante interesante para zonas apartadas como La Guajira o cualquier otra población que sea apartada y que sea difícil llegar o acceder a estos lugares. Listo. Bueno, Una preguntita, perdón Luis, una preguntita muy importante que nos hace David. Y dice, David Galeano nuevamente, una preguntita ya para que ustedes pasen ahí con las respuestas de las preguntas que están en el formulario. Dice David, ¿qué recomendaciones darían ustedes para que industriales se aventuren a invertir en la energía nuclear? Muy buena pregunta. Sí. Bueno, yo creo que la principal recomendación que nosotros podemos darle es a que se atrevan a invertir en un reactor de investigación. Un reactor de investigación multipropósito es una inversión segura, dado que, como lo presentamos a lo largo de esta charla, hay una demanda muy fuerte que, por un lado, es la creación de radioisótopos como generadores de molibdeno, y por el otro lado hay un mercado bastante interesante que es el dopaje de silicio. Tenemos que entrar en contexto de lo que se nos viene mundialmente. Estamos hablando que en Europa a 2030 prácticamente los autos a combustión van a estar prohibidos. Entonces los autos que más se van a vender a partir del 2030 en el mundo van a ser autos eléctricos. Y esta industria, el pilar fundamental o lo que lo mueve a esta industria es el dopaje de silicio, porque es semiconductores de alta potencia que van a necesitar esta industria. Entonces, lo que yo les digo a los industriales, atrévanse a invertir en este tipo de reactores, que es una inversión segura y que se recupera en muy corto plazo. Sí, complementando lo que dice Javier, también atreverse a comenzar, por ejemplo, ¿por qué no?, a cotizar centrales, en particular estas de última generación, los reactores pequeños y modulares, que si se acompaña una transferencia de conocimiento con ese tipo de tecnologías, Colombia puede lograr un ecosistema no solamente de profesionales que puedan abarcar proyectos de gran envergadura, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, reactores de investigación multipropósito, centrales de última generación que permiten la transferencia de energía. Y lo otro importante, que es el pilar de esto, son las personas. Hay que capacitar a las personas. Hay que tener expertos colombianos en energía nuclear, ¿sí? Que no sean 1, 2, 3, 4, que sean expertos en casi todas las áreas troncales de la energía nuclear, como son diferentes: neutrónica, termohidráulica, control e instrumentación, manejo de combustible, minería de elementos como uranio. Entonces, de los primeros pasos que podemos ir haciendo, ¿sí?, es comenzar a formar esas personas, ¿sí? Podemos también ir cotizando, ¿por qué no?, algunas empresas que a nivel mundial están desarrollando tecnologías de reactores de producción de última generación. Y una de las cosas importantes es que se haga una transferencia de conocimiento y, adicionalmente a eso, el desarrollo de reactores multipropósito. Y otra cosa que yo le diría a los industriales es que tienen que ver el ejemplo de Argentina, y es que la industria nuclear es un semillero de muchas otras industrias. Si ustedes invierten en una industria como un reactor de investigación, un reactor de potencia, tengan la plena seguridad que apenas se empiece la construcción eventual de un reactor de investigación o un reactor de potencia, la cantidad de empresas que van a resultar asociadas a esa industria van a generar mucho empleo en Colombia. Sí, y en Colombia hay especialistas de industrias que no son directamente relacionadas con la energía nuclear, pero que la energía nuclear se apoya en ellas para desarrollar sus proyectos. Metalmecánica, civil, minera, que eso en Colombia hay expertos, ¿sí? Entonces, ¿con qué podemos empezar? Bueno, podemos comenzar a formar gente, que haya más usuarios, que haya más demanda de nuestro reactor, del reactor IA que tenemos en Bogotá. Perfecto, Luis. Y Javier, preguntitas que hayan colocado ahí en el formulario. Es que alguna les llamó la atención, bienvenido, les paso para que respondan. No sé, Bueno, Luis, hay una que dice cómo visualizar el primer reactor, la primera central en Colombia. Hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas que son interesantes, y es que ya hemos mencionado, que es abonar el terreno.
abonar el terreno e ir cotizando también en esas empresas que generan. Y lo más importante es contar con una intención de país, especialmente el Estado, para tratar de abordar esto. Y si los industriales apoyan estas iniciativas, entrar con estas tecnologías al país va a ser mucho más accesible, va a ser mucho más fácil. Entonces, hay una demanda creciente de energía eléctrica, dado que crece la sociedad, crece la industria colombiana, y las centrales nucleares pueden llegar a solucionar esa demanda o esa escasez de energía que se puede presentar en el país. ¿Algo más que pueda agregar a eso, Javi? ¿Alguna otra pregunta, si tienen, Javier? No sé, alguna que te haya llamado la atención. Que quieras responder. Sí, Javi, bueno. Bueno, por ahí hay una pregunta que me llamó la atención, que dice ¿qué tanto tiempo tardaría en ingresar la industria nuclear en Colombia? ¿Sí? Hay una cosa que tenemos que tener claro, y es que la industria nuclear ya está instalada en Colombia, ya existe, ¿sí? Lo que pasa es que necesitamos, primero, capacitar mucho más gente, y segundo, que se haga una inversión fuerte para que estas aplicaciones que ya existen crezcan más y generen más empleos, más puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, el mensaje es que ya hay un marco regulatorio, ya lo existe, que se tiene que fortalecer, sí, que hay aplicaciones que ya se están haciendo en Colombia, sí, tenemos aplicaciones en medicina, tenemos aplicaciones en industria, pero que esas aplicaciones se pueden convertir en aplicaciones mucho más eficientes si tenemos una industria nuclear fuerte. Bueno, hay dos preguntas muy técnicas, que es, ¿cuál es la diferencia entre un material moderador y un material absorbente? Hay algo que se llama la sección eficaz nuclear, que básicamente esa propiedad mide la interacción de un neutrón con cierto material. Entonces, los materiales moderadores tienen las secciones eficaces de absorción cero, es decir, la probabilidad de que se absorba en ese material es casi cero, pero tienen la sección eficaz de dispersión muy alta. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el hidrógeno 1. El hidrógeno, que básicamente es un protón, tiende mayoritariamente a dispersar el neutrón, ¿sí? Es decir, al dispersarlo, le disminuye la energía al neutrón y lo absorbe muy poco. Y hay materiales que tienen secciones eficaces de absorción muy grandes y tienen secciones de dispersión muy pequeñas. Por ejemplo, los materiales estratégicos que se utilizan en las barras de control de los reactores, como son boro, cadmio, gadolinio, plata, hafnio, entre otros, ¿sí? Entonces, estos materiales tienen alta probabilidad de absorber el neutrón, pero no y de dispersarlo muy poco. Entonces, esa es como la gran diferencia a nivel nuclear. Teniendo presente esta propiedad de sección eficaz, los moderadores tienen alta sección eficaz de dispersión y baja absorción, y los absorbentes tienen alta sección eficaz de absorción y baja sección eficaz de absorción. Sí. Y la otra es, ¿son seguros los reactores nucleares? Hombre, los reactores nucleares son una de las industrias más seguras que hay en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son pensados, una vez que se empieza el diseño, todo se hace en función de la seguridad, ¿sí? Porque estamos haciendo reacciones nucleares, reacciones que se producen en muy poco tiempo y reacciones las cuales yo tengo que controlar. Entonces, digamos que cuando yo diseño mi central nuclear, ya sea de investigación o de potencia, todo el diseño se hace en un concepto que se llama defensa en profundidad, y es tratar de salvaguardar lo más difícil de controlar, que es en sí el elemento combustible. No queremos que el elemento combustible se disperse o se funda el núcleo o perdamos el núcleo. Entonces, todos los sistemas de seguridad, por un lado, son pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitan la reacción de una persona para que sean activados. Y segundo, son todos dirigidos a la seguridad, ¿sí? Desgraciadamente tenemos ejemplos de accidentes que ocurrieron en el pasado, como fueron Chernobyl, como Fukushima u otros accidentes, pero lo que tiene la industria nuclear es que de todos esos accidentes se aprende algo.
y es la única industria que se robustece después de que ocurre un accidente. Entonces, la respuesta que si un reactor es seguro, sí. Sí, es extremadamente seguro. Complementando y aclarando un poquito el concepto de defensa en profundidad, es en un reactor, para proteger el núcleo del reactor, que es quizás la fuente de más interés, se utilizan múltiples barreras, ¿sí? Esas múltiples barreras pueden ser barreras físicas o sistemas de seguridad redundantes y diversos. Es decir, para una misma función de seguridad vamos a tener sistemas que van a funcionar por diferentes principios físicos, y también ese mismo sistema va a estar duplicado o triplicado, ¿sí? Tal que la probabilidad de que fallen todos los sistemas de seguridad es extremadamente baja, ¿sí? Se estima que es 1 en 10 millones por reactor por año, ¿sí? Es algo extremadamente bajísimo. Entonces, es extremadamente seguro un reactor de seguridad, y se sabe que muchas personas viven en cercanías de reactores, cercanías de reactores nucleares. Yo, por ejemplo, vivo a 4 kilómetros del reactor donde trabajo. Bueno, vivo más en el trabajo que en el reactor. Y hay muchas personas que viven cerca de las centrales nucleares y no hay un aumento significativo de los cánceres, por ejemplo, de esas personas. Las personas mueren por muerte natural, como cualquier otra población que vive alejada del reactor. Y otra cosa es que los reactores son diseñados falla a favor de la seguridad. O sea, se contemplan escenarios en los cuales el reactor puede fallar, pero se diseñan de tal manera que esa falla juegue a favor de la seguridad del reactor, ¿sí? Es más, si llega, cuenta la anécdota, contaba un profesor cuando hicimos la CIATEN, que si llegase a tener un temblor, un terremoto, al lugar donde tienen que ir a salvaguardarse es a un reactor, porque es que está diseñado para aguantar un temblor. Entonces son extremadamente seguros. E incluso, por ejemplo, si ustedes buscan en Google la foto del reactor Opal que está en Australia, van a ver que tiene como una canastita, como una jaula. Ese tipo de reactores está diseñado contra sabotaje, es decir, soporta que se estrelle un avión ahí y sin que se vea afectada la integridad física del reactor. Entonces, son reactores que tienen sistemas de seguridad muy robustos y muy sofisticados en contra del sabotaje del terrorismo. Y otra pregunta que surge es, ¿cómo se gestionan los desechos radiactivos en la industria nuclear? Bueno, yo empiezo respondiendo esa pregunta. Hoy en día se han diseñado sistemas de tratamiento que garantizan que se pueden aislar ese tipo de residuos durante 3.000 años, ¿sí? Una de las cosas que tienen residuos radiactivos, de los elementos radiactivos en particular, es algo que se llama periodo de semidesintegración. Es decir, es el tiempo que se necesita para que la cantidad de elementos radiactivos disminuya a la mitad. El elemento que es más conflictivo es uno que se llama cesio-137, que tiene muchas aplicaciones también en la industria, pero cuando se le designa la categoría de desecho radiactivo, hay que garantizar que por lo menos guardarlo durante 300 años para que ese elemento desaparezca. Hay sistemas, por ejemplo, que garantizan la integridad de ese residuo no durante 300 años, sino durante 3.000 años, ¿sí? Son nuevos sistemas, por ejemplo, embebidos en matrices que son muy estables en sus propiedades físicas y químicas, que son, por ejemplo, elementos de base vítrea. Adicionalmente, esos elementos se van a poner en sistemas que se llaman sistemas de almacenamiento geológicos profundos, ¿sí? Donde están ubicados en zonas donde la parte sísmica es extremadamente baja, ¿sí? La actividad sísmica es muy baja, entonces se ubican ahí en las matrices de estas vítreas que son altamente estables, y esa es una de las tecnologías que se utiliza para garantizar la seguridad de los residuos radiactivos sin comprometer las generaciones futuras por almacenar ese residuo en un lugar dado. Y una cosa que yo puedo aportar es que muchos creen que una central nuclear tiene muchos desechos, ¿no?
y no es así. Digamos que la central nuclear Atucha 1 y Atucha 2 aquí en Argentina son centrales que llevan más de 30 años produciendo y que al día de hoy siguen teniendo los desechos que generaron, todavía están en la instalación. Hay unas piletas que se hace la primera fase, que es donde se tiene que enfriar y proteger radiológicamente el elemento combustible, y después pasan a cilios secos, que ya se están construyendo en las centrales nucleares, pero la magnitud de estos desechos sigue siendo ínfima en comparación a otras generadoras de energía. Entonces, Argentina todavía no ha cerrado lo que se llama el ciclo, porque hay países que dominan la industria nuclear de generación eléctrica, los cuales hacen reprocesamiento. ¿Sí? El reprocesamiento también es una opción para seguir utilizando el uranio que se pueda utilizar para la generación de energía. Entonces, hay dos caminos, el reprocesamiento o directamente la gestión del desecho, el cual sigue siendo mínimo y que, como ya expuso Luis, hay diferentes estrategias para gestionar estos desechos de una manera segura. Bueno, para cerrar la charla de hoy, hay dos preguntas que me gustaría tratar, que son, una es, ¿la energía nuclear se considera renovable? Esa para irla pensando, y la otra es, ¿cómo contribuye la energía nuclear a la descontaminación del medio ambiente? Bueno, Javi, ¿quieres empezar? Bueno, sigo yo así, descansa un poco. Bueno, con la primera. Existen reactores que producen más combustible del que gastan, ¿sí? Ese tipo de reactores se llaman reproductores o breeders, en inglés, ¿sí? Entonces, tienen la particularidad que mientras van generando energía eléctrica, también van generando combustible nuclear. Y permiten hacer lo que, como acaba de comentar Javier, que es cerrar el ciclo combustible, y ese tipo de reactores requieren de reprocesamiento. Entonces, hay que ser muy fuerte en el ámbito nuclear moral para siempre utilizar la energía nuclear para fines pacíficos, ¿sí? Para fines en pro del desarrollo y beneficio de la sociedad. ¿Sí? Cuando se tiene eso claro, hablar de reprocesamiento no nos debería dar miedo deberíamos poderlo hacer, ¿sí? Porque tenemos el conocimiento, hay muchos países que tienen experiencia y está la tecnología, ¿sí? Entonces, hay reactores que producen más combustible de los que consumen y también generan energía eléctrica, por ejemplo. Y se utiliza a partir de un elemento que se llama torio, que ese elemento abunda en la naturaleza, ¿sí? A partir del torio, utilizando reactores que funcionan inicialmente con uranio 235, se les pone, por ejemplo, torio alrededor, mientras consumen el uranio 235, con el torio producen otro elemento, otro radioisótopo, que es el uranio 233, y ese uranio 233 se puede volver a incluir en el reactor. Entonces, basados en la definición de energía renovable, que son energías que el recurso se genera más rápido o igual al nivel que se consume, en este tipo de reactores se puede considerar que la energía nuclear es renovable. Sí. Ay, que es una tecnología que ya está demostrada, ya está probada, que algunos países ya lo lograron hacer. Francia tiene algunos reactores que también son denominados de espectro rápido. Y es una nueva tecnología que también abre diferentes puertas a la industria. Entonces sí, la energía nuclear es limpia y alcanza estándares para poderla llamar renovable. Bueno, y la otra pregunta es, ¿cómo contribuye la energía nuclear a la descontaminación del medio ambiente? Entonces, hay varias formas que contribuye, ¿no? Y en Colombia utilizan varias de ellas. Una es a través de la energía eléctrica. La generación de energía eléctrica a partir de origen nuclear es de las que menos genera gases de efecto invernadero durante todo su ciclo de vida, ¿sí? Desde su construcción, su periodo de operación, que tiende a ser entre 40 y 60 años, las centrales que están hoy en día y las que se están diseñando entre 50 y 60, teniendo en cuenta que se pueden renovar algunos componentes
y esa vida útil se puede extender hasta los 80 e incluso 100 años de operación. Esa es una. Energía eléctrica a partir de origen nuclear. La otra es con los neutrones. Los neutrones permiten detectar contaminantes que están en pequeñas trazas que esas concentraciones para los humanos no pueden hacer daño. Por ejemplo, en Colombia se utiliza la técnica de activación neutrónica para cuantificar mercurio. En Colombia sabemos que hay una producción ilegal de minerales, en particular de oro, y que uno de los elementos que utiliza en esa línea de producción es el mercurio. Sí, que aguas abajo de los ríos, ese mercurio es incorporado por peces que son consumidos por la población. Entonces, con las técnicas nucleares podemos detectar metales pesados que podemos identificar en una región y posteriormente se le puede hacer un proceso de bioremediación a cierta parte, ¿sí? Por ejemplo, dejar de consumir esos pescados o evitar o hacer un proceso de tratamiento al agua que consumen aguas abajo en el río las comunidades que están cerca de la minería ilegal. Bien, no sé, Daniel, si tienen alguna pregunta o... No, yo creo que por el momento estamos muy bien, muchas gracias. Las preguntas que ustedes tenían también, acá hay algunas que yo creo que quedan ahí en el tinterito, pero ya está bien así, yo creo, para también darles descanso a ustedes, agradeciéndoles a Javier, a Luis, por estar acá compartiendo todo el conocimiento con nosotros. Creo que fue súper edificante. Y llegar un poquito más a la gente, ¿cierto? Abrirles un poquito los ojos, mostrarles las oportunidades, ¿cierto? Las oportunidades de empresa, de industria, de producción. Y bueno, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron acá también viendo esta presentación, a toda nuestra audiencia. Muchas gracias a todos. Bueno, con mucho gusto. Daniel, muchas gracias, Luis. No, invitarlos a promocionar un poco nuestro diplomado. Desde la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional se está gestando varios cursos de formación en este tema. Por ejemplo, en el caso de la UDA, tenemos un diplomado que abarca con un poquito más de detalle las temáticas que expusimos acá, ¿sí? También en la Universidad de Antioquia tenemos un curso de introducción a la energía nuclear en ingeniería. Sí, en la Universidad Nacional, por ejemplo, también hay una cátedra de aplicaciones generales de energía nuclear. Y nuestro amigo David. Y lo otro es que también hay instituciones de educación superior que están trabajando en sacar posgrados en ciencia y tecnología nuclear. Digámoslo de una vez, la Nacional, acá en Medellín. La Universidad Nacional va a lanzar la primera carrera de especialización en reactores nucleares, donde esperamos ojalá, para primer semestre del 2025, claro, ojalá. Bueno, ahí vamos esperamos que con esta semillita que acabamos de implantar ahí de curiosidad, la gente se anima. Claro, acá, por ejemplo... Para noviembre 26, ojo, tenemos el primer Congreso de Energía Nuclear acá en Medellín, entonces estar muy atentos. Así es, o sea, la gama, el espectro se amplía y qué bueno que estos espacios se abran y que sean constantes, ¿no? Esperamos verlos por aquí y más seguido. Que nos sigan a la Red Nuclear Colombiana en redes sociales, que estén ahí, que se contacten con nosotros, que nos sigan en las próximas charlas y muchas gracias a todos. Cuando tengan algún tema de interés referente a energía nuclear, la Red Nuclear Colombiana está abierta para brindar de cierta forma asesoría o aclarar dudas de temas que puedan surgir en el mundo referentes al uso pacífico, al uso de la energía nuclear. En redes sociales colocamos mucha información, o sea que nos pueden seguir, bueno, muchas gracias a todos por acá, bueno, Tatiana, a todos, muchas gracias a todos. Muchas gracias, un abrazo. Tatiana, Luis, Javier, muchísimas gracias. Chao a todos.